Buenas, para el Laboratorio Gideon Richter y Quinfica de Costa Rica es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Maricel Castro, farmacéutica, visitadora médica del laboratorio, mismo que tiene 121 años en el mercado farmacéutico. Recibimos la invitación del Tecnológico de Costa Rica y de parte de esta institución tengo el placer de presentarles a la doctora Carolina Cordero, quien es médico general con 5 años de laborar en el Tecnológico y de ahora en adelante ella será nuestra moderadora. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muy buenas estén ustedes para con nosotros estar acá. Es un honor para el Tecnológico de Costa Rica tener como invitado especial un speaker internacional de alta gama como es el doctor Santiago Xavier Guzmán Sáenz. Les voy a hablar un poquitito del doctor. Es graduado en Medicina y Cirugía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Máster en Terapia del Dolor por la Universidad de Salamanca, España. Miembro titular de la Sociedad de Anticoncepción del Ecuador. Articulista de revistas indexadas de la especialidad de la región. Articulista para páginas de especialidad en redes sociales. Miembro del equipo redactor del Consenso de Climaterio y Menopausia de Ecuador, speaker internacional en diversos países de la región, exdirector médico del laboratorio Sanofi Ecuador, autor y guionista del programa de videos médicos educativos Tips de Salud con el doctor Santiago Guzmán, presidente y cofundador de la Clínica del Dolor Esperantia y director médico regional de 14 países latinoamericanos para laboratorios Gideon Richter. Buenas, bienvenido, doctor. Para nosotros Muchas es gracias. Un gran honor tenerlo acá con nosotros. Carolina, gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina, qué gusto. Doctora Maricel, también, gracias por generar esta magnífica oportunidad para dirigirnos. Quiero agradecer también al Tecnológico de Costa Rica, que me parece nos ha abierto las puertas para poder generar un espacio muy importante en lo que tiene que ver con el conocimiento de la anticoncepción y el manejo de la planificación familiar, ¿sí? Así es que a ustedes, gracias por este magnífico día. Yo creo que va a quedar aquí un material de conocimiento y de consulta que esté al alcance de todos los que lo necesiten, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Si podemos proceder con las diapositivas, muchísimas gracias, control. Bien, como les comentaba, creo que hablar de anticoncepción, hablar de principios y acciones de lo que corresponde en el tema anticonceptivo es fundamental y deberíamos todos tener acceso a este tipo de información para poder generar una buena planificación familiar que es tan importante dentro del contexto general de nuestra vida, de lo que es la salud familiar, de lo que es nuestra salud personal. Bien, entonces, avanzar acá, perfecto. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros hablamos de sexualidad? Es asumir que este proceso natural, necesario en la vida de los seres humanos, tiene que hacerse de manera responsable. Esa es quizás la palabra más importante aquí, ¿no? La responsabilidad. La sexualidad es innata, ¿no? Todos vamos a necesitar de ella, pero si se hace con responsabilidad vamos a poder disfrutar mucho más de este momento, ¿sí? Bien, entonces,
El embarazo no deseado, vean la cara de susto que tiene esa señorita, ¿sí? El embarazo no deseado se convierte en uno de los problemas de salud público que tiene toda nuestra región, hablo de toda Latinoamérica. Ya vamos a ver un poco de cifras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que el número estimado de embarazos no intencionales, y esto debido a desconocimiento o falta de acceso a lo que es uso de métodos anticonceptivos, termina aproximadamente 57,000 mujeres que no utilizaron anticonceptivos y que si nosotros desglosamos un poco esto, vamos a encontrar con 23,000 nacimientos no planificados, 26,000 abortos. Y ustedes saben que las legislaciones en los diferentes países, unas permiten los abortos, otras no lo permiten, pero en términos generales, las mujeres que están en este estado y en la ansiedad, desesperación de lo que significa este momento, acuden a lugares en los que ni siquiera son profesionales de la salud y muchas veces terminan con su propia vida. Hay 7,000 pérdidas, ¿sí? Que estas pueden ser espontáneas, 243 muertes fetales por procesos incluso de mal manejo, ¿no? Entonces, América Latina y Caribe presentan estas cifras que realmente preocupa y asustan, ¿no? Por la cantidad. Bien. ¿Cuál es la importancia entonces de la anticoncepción y la planificación familiar? Creo que con lo que estamos conversando queda bastante claro que existe un contexto, ¿sí?, en el cual debemos manejarnos en lo que tiene que ver con la anticoncepción y la planificación familiar. Miren, estas son informaciones que agradezco mucho, me hicieron llegar sobre Costa Rica, ¿sí? Características, por ejemplo, de nacimientos en niñas y adolescentes para el año 2020, ¿sí? Tenemos que niñas de 14 años o menos que tuvieron un nacimiento, y esto es en el año 2020, estamos con información lo más fresquita que existe, 68.4% de estas mujeres eran estudiantes, 27.9% tenían otros tipos de actividades, por ejemplo, domésticos, y 3.6% no fueron codificadas. Aquí tenemos otra información ya un poco más local. Dice, en Alajuela, 53.1% se dedicaba a estudiar, 43.8% a los domésticos, y en San José, el 77.6% se dedicaba a estudiar, ¿no? En la adolescencia, entre 15 y 19 años que tuvieron nacimiento, vemos que 43.9 estudiantes, 52.3 otros oficios, 2.9 en, oficios domésticos y 2.9 en otras ocupaciones. Según estas estadísticas de nacimientos, en el 2018 existieron 4,019 nacimientos, fíjense la estadística, cuya madre era una persona menor de 18 años, ¿sí? Y 7 nacimientos de niñas menores de 13 años. ¿Se dan cuenta ustedes el nivel que esto significa de inmadurez en todo sentido, físico, emocional, ¿no es cierto?, social, cero laboral, y que permite que exista un círculo que es difícil de romper, que es el círculo de la pobreza. Generalmente, si se da en condiciones de pobreza, esta persona no alcanza a tener un nivel educativo lo suficientemente alto como para que después en la vida pueda acceder a mejores condiciones económicas, y entonces se sigue generando un círculo de pobreza. Ese niño que nace de esta madre, que nacerá en condiciones seguramente de nutrición deficientes, ¿no es cierto?, tendrá crecimiento deficiente, quién sabe si desarrollo, no solamente motriz, sino también neurológico y emocional, bastante deficientes. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Una persona que va a seguir metida en este mismo campo, y si no rompemos este círculo, vamos a seguir generando, ¿sí?, justamente en los tiempos, personas con esta misma incapacidad y problema. Entonces, es un desafío fuerte, ¿no? ¿Cómo cambiar el tema de las tasas de fecundidad en niñas adolescentes, verdad? ¿Cómo lograr estos cambios? En las características de los nacimientos, vemos que en las niñas de 14 años o menos que tuvieron nacimiento, el nivel educativo, hablamos de que el 22.5% tenían primaria incompleta, 22,5%, 18.9% había completado la primaria, el 54% no ha terminado la secundaria. Dato interesante, ¿no?
Entre 15 y 19 años, la primaria la completa 5.6% y tenemos ya un 0.3% que no tiene ningún campo educativo, ¿no? La primaria completa recién cerca del 14%, secundaria incompleta el 62% y habiendo completado al menos el bachillerato el 13.6%. Entonces, este tipo de números nos permite entender que hay una problemática grave a la que tenemos que confrontar, ¿no? Niñas y adolescentes que tienen más de un hijo, vean ustedes toda la estadística, 23.2% dependiendo de las regiones, aquí pueden ustedes ver el mapa, lo conocen mucho mejor que yo, vean ustedes las diferentes regiones cómo están afectadas, ¿no? Nacimientos en niñas de 14 años o menos. En 2000 se dieron 611 nacimientos en niños de 14 años o menos. Esto es casi el 1% de todos los nacimientos. 14 años o menos. Hablamos de niñas, ¿sí? 222 de estos nacimientos, ¿sí? Fue o corresponde al 0.4% de todos los nacimientos que ocurrió en el grupo de edades al que se corresponde. Es decir, que entre el año 2000, ¿sí? Se registró aproximadamente 12 nacimientos de niñas y de 14 años o menos cada semana. Para el año 2020 la cifra ha ido disminuyendo, lo cual es una noticia maravillosa, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Ya que tenemos el contexto general de la problemática en nuestras cabezas, ahora podemos buscar esta conexión con la capacitación, con el entendimiento de qué es lo que ocurre con nuestros cuerpos, ¿sí? Y cómo podemos manejar el tema de la sexualidad, que debe ser parte, por supuesto, de la vida de las personas, pero con responsabilidad. Entonces, recordando rápidamente la anatomía y sobre todo la fisiología, o sea, cómo funciona el aparato reproductor femenino, vamos nosotros a encontrarnos con los órganos internos. Recuerden que los órganos reproductivos en la mujer se encuentran básicamente a la interna del cuerpo, es decir, adentro de la pelvis, ¿no? Hacia el exterior tenemos muy pocos órganos, ¿sí? Hacia el interior tenemos vagina, útero, trompas de falopio, ovarios, ligamentos, etcétera, que son parte del componente. Hacia afuera, básicamente, expuestos los labios mayores, poco expuestos los labios menores y algo el clítoris. Bien. Entonces, podemos ver aquí en esta gráfica claramente el útero, este es en un corte, ¿no es cierto?, lateral, vamos a ver aquí al ligamento uterovárico, el ligamento ancho, ¿sí? Esto de aquí es el ovario, ¿sí? Que viene a ser el equivalente gonadal a los testículos en el hombre, ¿verdad? El canal vaginal, ¿sí? Las trompas de falopio, y estas son las fimbrias donde, en esta parte de la ampolla de la trompa, es donde se va a localizar, ¿no es cierto? Cuando sale del ovario el óvulo, va a dirigirse hacia acá, va a ser atrapado y poco a poco, por unos pequeños cilios o pelitos que se encuentran dentro de la trompa, va a ser empujado hacia más o menos esta zona, que sería la parte media de la trompa de falopio, donde en condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, si ha habido relaciones sexuales, los espermatozoides buscarán encontrar a este óvulo que se encuentra aquí y fecundarlo, ¿no? Entonces, aquí encontramos en la forma como sería justamente esta fertilización. Ahora, si hacemos otro corte ya de la cavidad, es decir, del útero, vamos a darnos cuenta que el útero tiene 3 capas. Una capa externa, que es una serosa, es decir, simplemente de protección o contacto con otros órganos. Una capa media muy gruesa, que es una muscular, ¿sí? Y esta capa tiene la capacidad de expandirse mucho, imaginen ustedes, ¿no? Para que pueda albergar un bebé, ¿sí? Imaginen hasta los 9 meses, tiene que expandirse bastante. Y hay una capita interna, ustedes la ven aquí en un rojo mucho más coloreado. Esta capa interna se llama endometrio. El endometrio es una capa funcional del útero que se regenera todos los meses con la intención de generar ahí un colchón en el cual debe albergarse, ¿sí?,
va a implantarse este óvulo que se encontraba más o menos a esta altura de la trompa de Falopio, y si fue alcanzado por los espermatozoides, se fecundó. Este óvulo fecundado va a llegar hacia el endometrio, va a implantarse en esta capa endometrial, puede implantarse en cualquier parte, ¿no? Aquí, acá arriba o acá. Se implanta y entonces el endometrio le acoge, tiene todas las estructuras necesarias para permitirle los primeros días, ¿sí? Incluso las primeras semanas de crecimiento de este pequeño embrión que ha pasado, ¿no es cierto?, de ser una mórula, ¿verdad?, para luego convertirse ya en un embrión y posteriormente será un feto. Aquí, en este punto, nosotros decimos entonces que hay una implantación. Si es que no existe un óvulo fecundado, ¿sí? Este endometrio, al cumplirse el ciclo de los 28 días, ¿sí?, va a simplemente perder la capacidad de estabilidad, ya vamos a ver porque esto tiene que ver las hormonas, ¿sí? Y al perder esta capacidad se va a eliminar. Y la salida del endometrio, que además va rompiendo varios vasos sanguíneos que se encuentran debajo, es lo que conocemos como sangrado menstrual, ¿no? Entonces, sale a través del canal vaginal hacia el exterior, ¿verdad? Y se presenta la menstruación. Bien. Ok. El ciclo reproductivo, ¿sí?, nos va a permitir entender cómo funciona. Entonces, ya vimos la anatomía, ahora veamos cómo funciona el aparato reproductor femenino. Entonces, el ciclo sexual, ciclo menstrual, involucra básicamente a dos órganos. Por un lado, los ovarios y por otro lado, el útero. Dentro del útero y dentro de los ovarios van a ocurrir durante los mismos días, es decir, durante los 28 días que dura el ciclo menstrual, no es de 30, no es de 31, ¿sí? Aquí son ciclos lunares, es decir, 28 días. Dentro de estos 28 días se van a producir varios cambios, pero que van a ser estimulados por las mismas hormonas en ambos casos, es decir, las mismas hormonas actúan sobre el ovario, las mismas hormonas actúan sobre el útero y van a permitir que se desarrolle este ciclo. ¿Cómo funciona? Vamos a llamar como día 1 al primer día de la menstruación. A partir de esto, ¿sí?, en la menstruación, en el útero, es decir, en esta capita interna, ¿sí?, de la matriz del útero, que se llama endometrio, va a sufrir un cambio importante ya que va a perder estabilidad. Y al perder estabilidad, se va a caer. Simplemente esas células se caen, van rompiendo los vasos sanguíneos que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Y por eso se sangra mucho, ¿sí? Entonces, pierde estabilidad, cae, ¿sí? Esta es la fase menstrual, ¿sí? Esto está ocurriendo a nivel del útero en estos primeros 4 días. A nivel del ovario, en esos mismos 4 días, los folículos primordiales, que son pequeñas estructuras celulares que en su interior contienen a los óvulos que todavía están inmaduros y que provienen desde que la señora, la niña, la mujer estuvo dentro del útero de su madre, es decir, vienen desde la primera formación. Estos folículos empiezan a madurar, empiezan a crecer y entonces empieza a formarse unas capitas aquí que parece que tuviera granos, por eso se les llama granulosa, ¿sí? Esta capita empieza a crecer, a desarrollarse y estas células, como granitos que vemos aquí, tienen la capacidad de producir una hormona que ustedes deben haber escuchado siempre, que es los estrógenos, ¿sí? Que es la hormona sexual femenina por excelencia, ¿no es cierto? Es la que le da las características femeninas, ¿no es cierto? Es la que permite que podamos, es la que permite que podamos tener todo este desarrollo del folículo para que el óvulo que se encuentre en su interior, ¿no es cierto? Este de aquí, el rojo, es el óvulo, pueda crecer, madurar y pueda salir para ser fecundado y pueda
cumplirse, ¿no es cierto?, lo que es justamente la reproducción humana, ¿no? Bien, entonces, esto ocurre los primeros días. Si ven ustedes, a partir del cuarto día, ¿sí?, a nivel del útero, volvemos al útero, ¿sí?, empieza lo que se conoce como fase proliferativa, proliferar, crecer, prolifera, se reproducen esas células y crecen. Entonces, después de haber pasado por la fase menstrual en que se eliminó todo este endometrio y quedó solo una capa que se la conoce como basal, esta capa de base o basal, va a volver a crecer, pero ahora por acción de los estrógenos que ya se estaban produciendo en esta capita granulosa que se va alineando, vean ustedes cómo con el crecimiento del folículo se va alineando hacia el exterior y esta capa, ¿sí?, mientras más se va madurando, va tomando el nombre de capa de la teca, es la teca interna. Entonces, esta capa tecal, ¿sí?, va a producir estrógenos. Y estos estrógenos producidos a este nivel hacen que el endometrio, ¿sí?, esta capita del útero, como un colchoncito, sirve para dar cabida al bebé, empiece a proliferar y por eso le vamos a llamar fase proliferativa, ¿sí? Prolifera, crece, ¿sí?, nuevamente. Esto a nivel del útero, donde está el endometrio. A nivel del ovario, durante toda esta primera etapa que dura 14 días, como lo que se desarrolla es un folículo, le vamos a llamar fase folicular. Así de lógico, ¿sí? Desarrolla un folículo, fase folicular. Crece el endometrio, prolifera el endometrio, fase proliferativa, ¿ok? Al día 14 ocurre un fenómeno muy interesante. A nivel cerebral, específicamente a nivel de la hipófisis, se va a generar una hormona que se llama LH, hormona luteinizante. Esta hormona funciona como una especie de gatillo, un disparador, ¿sí?, que va a romper el folículo, lo va a abrir, ¿sí?, permitiendo la salida del óvulo hacia el exterior. Con esta salida, a este día le llamamos ovulación. Este es el día que ovulaste. Los siguientes 14 días, ¿sí?, ya no va a ser la hormona principal, la estrogénica, es decir, los estrógenos ya no son los principales. Va a tomar la posta otra hormona femenina muy importante que se llama progesterona. Y esta hormona, la progesterona, que se produce dentro de lo que llamamos un cuerpo lúteo quiere decir amarillo, es un cuerpo amarillo, ¿sí?, por eso se llama fase lútea, se llena de colesterol, de grasa, de colesterol. Pero ese colesterol es el combustible para poder fabricar progesterona, es la base para fabricar progesterona. Y la progesterona tiene una misión muy simple, mantener el endometrio estable. Porque si aquí durante la ovulación llegaron espermatozoides y fecundaron a este óvulo, este ovulito va a necesitar implantarse aquí para generar su crecimiento normal, ¿ok? Finalmente, entonces, en el ovario, en los ovarios, se llama fase lútea, ¿sí?, porque creció este cuerpo lúteo, y aquí va a haber secreción de muchas sustancias nutritivas, ¿sí?, que van a ayudar a mantener vivo a ese ser fecundado. Se llama, obviamente, fase secretoria. Bien, y esto ocurre todos los meses. Si no hubo embarazo, otra vez empieza el ciclo igualito. Cae el endometrio, otra vez fase proliferativa, otra vez ovulación, fase secretora. Y en los ovarios, nuevamente, empiezan los folículos a crecer, se genera un folículo maduro que recibe el nombre de folículo de Graf, ¿sí? Este folículo libera al óvulo, ya dijimos, por acción de una hormona llamada luteinizante, y luego tenemos a la progesterona actuando a este nivel. Bien. Entonces, el ciclo menstrual empieza con la primera menstruación, a la que le vamos a llamar la menarquia, ¿sí? Esto ocurre entre los 10 y los 16 años de edad, más o menos, ¿sí?
Está bien si empieza a los 10, está bien si empieza a los 16. No es que en la una estuvo muy rápido, en la otra estuvo muy tarde, no. Este es el contexto general en que se ha visto que es normal, entre los 10 y los 16 años de edad, ¿no? Entonces, en estos periodos menstruales empieza lo que conocemos como la pubertad. Aquí empieza el desarrollo de estas hormonas, ¿sí? Especialmente los estrógenos, que van a generar cambios en la estructura física de la mujer, crecimiento, ¿no es cierto?, de las mamas, cambio en las caderas, ¿no es cierto?, la grasa se redistribuye, cambio en el tono de voz, ¿sí? Y empiezan también a generarse las inquietudes sexuales, ¿sí? Ok. Bien. El ciclo menstrual, entonces, como vimos, se compone de estas tres fases. La fase folicular, estoy hablando en el ovario, ¿sí? Folicular, ovulación y la fase lútea, ¿no? Generando en la primera estrógenos y en la tercera acá vamos a generar progesterona. Bien. Veamos un poco el aparato reproductor masculino. La primera gran diferencia, ¿sí?, entre el femenino y el masculino es que los órganos sexuales que en la mujer se encontraban básicamente hacia el interior de la pelvis, acá se encuentran hacia el exterior, ¿sí? Muy pocos órganos se encuentran al interior. Es por eso que hombre y mujer, ¿no es cierto?, son complementarios, ¿sí?, en su parte sexual. Entonces, hacia afuera se encuentra obviamente el pene, que el pene inicia desde el interior, ¿no? Ya tenemos cuerpos cavernosos desde el interior de la pelvis, ¿sí? Y obviamente la porción externa que es visible. Estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre con el proceso excitatorio y permiten lo que se conoce como erección. Hacia la parte final vamos a encontrar el glande, ¿no es cierto? Y por detrás vamos a encontrar unas bolsas, las bolsas escrotales o escroto, que en su interior van a tener a las gónadas masculinas, el equivalente a los ovarios en la mujer, en el hombre son los testículos. Los testículos tienen doble función. Por un lado van a generar los espermatozoides, ¿no es cierto?, que son la célula que va a fecundar un óvulo, y por otro lado tiene una acción endocrina, es decir, genera una sustancia que va a la sangre, y en este caso es la testosterona. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hacia el interior? Hacia el interior básicamente tenemos la próstata, unas glándulas bulboretrales, ¿sí? Y esto ya es urinario, ¿no? Vejiga, ureter es urinario. Entonces, ¿qué tenemos como parte del aparato reproductor masculino hacia el interior? Próstata, unas cuantas glándulas, ¿sí?, productoras de semen, ¿sí?, las seminales, bulboretrales, etcétera, y nada más. La gran mayoría está hacia afuera, ¿ok? Bien. El coito y la fecundación. Entonces, en una relación sexual, evidentemente el ingreso en el coito, ¿no es cierto?, del pene hacia la cavidad vaginal, tiene como función reproductiva, ¿sí?, como función reproductiva, el permitir entregar el semen, que básicamente va a tener millones de espermatozoides, se considera entre 30 y 90 millones de espermatozoides por cada centímetro cúbico eyaculado, ¿sí? Entonces, una cantidad inmensa de espermatozoides que se colocan aquí, más o menos en esta porción, ¿no? De aquí los espermatozoides tienen que pasar un proceso largo, un proceso tedioso de crecimiento, maduración y lo que se conoce, ¿no es cierto?, como capacitación. O sea, se capacitan, ¿sí?, para poder ingresar. Muchos mueren en el camino, es obvio, por eso es que hay millones, ¿sí? Y tienen que trasladarse todo este camino. Imaginen ustedes, estamos hablando de este es un elemento unicelular, ¿sí? Tiene una sola célula, pero tiene que trasladarse todo este camino para llegar a encontrarse con el óvulo que aquí está recién ingresando, más o menos en esta porción se encuentran y se produce la fecundación, ¿sí? Entonces, muchísimos espermatozoides que viven aproximadamente hasta 3 a 5 días, pueden vivir 3 a 5 días los espermatozoides, mientras que el óvulo básicamente vive 24 horas, un poco más o menos. Entonces, realmente los espermatozoides necesitan mucho tiempo, ¿no es cierto?, para poder ingresar. Entonces,
Una relación sexual de un día puede generar un embarazo 2 o 3 días después. Sí, o sea, es posible que en una relación sexual que se dio un día lunes, ¿sí?, no exista el óvulo todavía, no ovulado, pero está ya en días preovulatorios, pero no ovulado. Resulta que esta mujer ovula el día miércoles y estos espermatozoides que todavía estaban ingresando, estaban todavía subiendo, estaban en el proceso de capacitarse, van llegando y se encuentran con el óvulo el día miércoles. Entonces, esa relación sexual del lunes puede embarazar, ya fecundar, digámoslo de esta forma, el día miércoles. Entonces, hay que considerar dentro de lo que es anticoncepción que existen estas diferenciaciones en el tiempo, ¿no? Bien. En el proceso coital, entonces, los espermatozoides avanzan, producen la fecundación y tenemos primero la formación bicelular de un cigoto y luego ya una reproducción de muchas celulitas generando una especie de mora, por se llama mórula, han visto una mora, ¿sí? Tiene la misma forma y luego se implanta en el endometrio. Bien. Esta es una microfotografía de un espermatozoide en el momento preciso en que logra atravesar la corona radiada del óvulo y va a ingresar. La cola se corta al momento de ingresar y sola queda hacia afuera y lo que ingresa es esta capita, ¿sí?, que finalmente va a terminar destruyéndose, se desintegra, permitiendo la liberación de los genes, que son los que se mezclan con los genes que trae el óvulo y vamos a tener ese nuevo ser con la mitad de genes de su padre y la mitad de genes de su madre, ¿no? Bien. Cuando hablamos ya de anticoncepción, dentro de las generalidades, es importante que veamos estas cifras. Esto es tomado del CESLAM, que es el Centro Latinoamericano de Salud de la Mujer, y vemos que la media de inicio de relaciones sexuales en Latinoamérica es 15 años. 62% de este inicio de relaciones lo hicieron antes de los 19 años, 11% antes de los 15 años, 33% lo hace sin ningún tipo de protección. El 50% de estos inicios de relaciones sexuales son bajo efectos del alcohol, ¿sí? 33% de estas mujeres y de estos hombres y mujeres, habían recibido algún tipo de información sobre sexualidad. Es decir, tenemos un 67% de personas que empezaron relaciones sexuales sin tener ningún tipo de formación sobre sexualidad, mucho menos sobre anticoncepción, ¿no? Y la realidad es que cada 5 minutos en Latinoamérica un adolescente se convierte en madre. Una cifra realmente importante, ¿no? Bien. 33% de los embarazos en la región son no planeados. 65% de los no planeados ocurren en mujeres porque no han utilizado ningún tipo de anticonceptivo. Entonces, volvemos a la importancia de la anticoncepción. 21% de los embarazos no planeados ocurren en quienes toman píldoras anticonceptivas y no han tenido la rigurosidad para tomarse en las horas adecuadas. 47% de mujeres han olvidado una o más píldoras durante un ciclo y esto puede afectar la efectividad de estos métodos, ¿no? Vean estos datos mundiales. Los embarazos en el mundo, ¿sí?, son aproximadamente 210, 208, 210 millones cada año. De estos, el 41%, esto es mundial, son no planeados. Veamos qué pasa en las diferentes regiones. En Norteamérica, los embarazos son 7.2 cada año y de aquí casi la mitad, 48% son no planeados. Pero vean qué pasa en Latinoamérica y Caribe. De 17 millones de embarazos en toda la región latinoamericana, 58% son no planeados, es decir, 6 de cada 10 niños que nacen cada año no fueron fruto de una planificación familiar. Cifras bastante importantes. En Europa, de 13 millones que nacen, 44% son no planeados. En África, de 49 millones, son el 40% los no planeados. En Asia, el 38% son no planeados. Y en Oceanía, el 37% son no planeados. Entonces, quien contribuye ampliamente a la cifra global de no planeados somos los latinoamericanos. Entonces,
Tenemos que trabajar en capacitación, en educación sobre sexualidad. Todavía seguimos aquí hablando de es malo tener sexualidad, no hagas, no esto, no el otro. Y realmente ustedes saben que lo que se prohíbe busca hacer más, ¿no? Entonces, el momento que se habla solo de prohibiciones y no de consecuencias lógicas, tenemos esto. Tenemos tasas muy importantes de embarazos no planeados. Este es un trabajo mío del año 2017, en el cual buscaba qué ocurría en algunos países latinoamericanos y vemos que la tasa global de embarazos en adolescentes, tasa global, está alrededor del 11%. De aquí en Latinoamérica ya se duplica y más, es 25% la tasa de embarazos adolescentes. ¿Y qué pasa en los otros países? En Ecuador 36%, en Colombia 21%, en Chile 16%. Quien más se acerca a la tasa global es en Perú con el 13%. Estos son algunos datos que nos hablan de cómo están cada una de nuestras poblaciones. Y aquí no coloqué a la población en Venezuela porque la cifra que teníamos superaba el 51% y eran datos extraoficiales. Los datos oficiales evidentemente hablan de una cifra menor, pero eran datos no confiables, entonces por eso no se pudo colocar. Pero estaría más o menos en el 51% de adolescentes. Bien. Ahora, cuando hablamos de anticonceptivos, desde el punto de vista de la usuaria, ¿no es cierto? Estamos hablando desde el punto de vista de la mujer que lo va a consumir, que va a utilizar. ¿Qué se valora en un anticonceptivo? Que sea efectivo, evidentemente, lo primero, ¿no es cierto? Si voy a usar, busco que sea efectivo, sino para qué me pongo. Una baja dosis hormonal, porque con hormonas se necesita dosis bien bajitas, ¿no? Y mientras más bajo y efectivo sea, va a ser mucho mejor. Que me permita un buen control del ciclo para que no tengan que estar sangrando en el intermedio, que sea discreto, que tenga pocos efectos adversos, que no contribuya a desmejorar mi peso, que pueda ayudarme en piel, que sea fácil de usar, que tenga buena tolerabilidad y de un costo accesible. Estas son parte de las cosas que nos han dicho que se necesita. Y entonces, ¿cómo elegimos un anticonceptivo? Si nos vamos a los criterios que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a encontrarnos que la OMS pone 4 categorías para la utilización de anticonceptivos en la mujer. 1, lo llama categoría 1, aquella condición en la cual no existe ningún tipo de restricción para el uso de método anticonceptivo, es decir, se puede utilizar sin ningún problema. Si es una categoría 2, hablamos que las pacientes que se encuentran en estas condiciones, en que ya la ventaja del uso supera a posibles riesgos, pero vean, aquí ya hablamos de posibles riesgos, ¿sí? Es decir, si una mujer tiene alguna condición clínica, una condición médica, una condición familiar, etcétera, que pueda ser un riesgo, ¿sí? Pero todavía el método anticonceptivo supera el riesgo, va a ser categoría 2. Categoría 3, cuando los riesgos ya superan a las ventajas, es decir, el tener anticoncepción no es tan riesgoso como el darte el anticonceptivo. O sea, si darte el anticonceptivo resulta en un riesgo mayor al beneficio, ya te lo piensas, ¿no? Ya dices, no sé si voy a utilizarlo. Y categoría 4, aquí es una condición que ya el anticonceptivo, por lo que sea, porque es una paciente trombótica, fumadora, ¿sí? Es una condición que representa un riesgo de salud muy alto al punto de ser inadmisible, entonces no lo utilizamos, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos permite esta escala para entender que 1 y 2 utilizamos el anticonceptivo. 3 y 4 lo restringimos. Bien, ahora sí hablemos de los métodos anticonceptivos en general. Entonces, un método anticonceptivo es aquel que va a permitir que no tengamos un embarazo no planificado, ¿sí? Entonces, permite que tengamos planificación. Y básicamente es cualquier forma de impedir la fecundación o la concepción al mantener relaciones sexuales. Impedir la fecundación, es decir, que no llegue a formarse un nuevo ser. Se llama también contracepción o anticoncepción y básicamente es una forma de control de la natalidad.
con 6 tipos diferentes en su clasificación. Tenemos los de barrera, tenemos los hormonales, los intrauterinos, los naturales, los permanentes y la anticoncepción de emergencia. Vamos a ver cada uno. Los métodos anticonceptivos de barrera, por supuesto, el mismo nombre lo indica, es formar una barrera, un obstáculo físico para impedir que los espermatozoides puedan alcanzar, ¿sí?, hacia el cuello uterino y de ahí, obviamente, ingresar y llegar hasta la trompa de falopio para fecundar. Entonces, existe el preservativo femenino, no muy común, no muy utilizado, pero existe, ¿sí? Se debe colocar, evidentemente, intravaginal, de preferencia unas 2 horas antes de la relación sexual, ¿sí? Debe quedar colocado hacia profundidad para que no estorbe en el coito. El capuchón cervical y el diafragma básicamente han quedado descontinuados, ¿sí? Porque si no estaban muy bien colocados, sí permitían en las ranuras laterales que pueda meterse los espermatozoides. Entonces quedaron como descontinuados y se usaban en combinación con los espermicidas para dar una doble protección, es decir, colocar el capuchón, el diafragma y además espermicida alrededor, el nonoxinol 9, que se encargaba de matar a los espermatozoides. ¿Qué es lo más popular? El preservativo masculino, ¿no es cierto? Es pequeño, se puede llevar a todos lados, se consigue en cualquier parte, ¿sí? Es de costo muy bajo, así es que realmente es el preservativo más popular, ¿no es cierto? Y también dependiendo la edad de los usuarios. Entonces, estos son los métodos anticonceptivos de barrera, ¿ok? Bien. Métodos hormonales. Los de barrera, como ustedes vieron, básicamente no utilizan hormonas, ¿no? Los métodos hormonales hay de diferentes formas, porque tenemos en inyectables, en orales, en parches, en anillos, ¿sí? También tenemos en dispositivos intrauterinos medicados, en implantes. O sea, hay varias formas de poder otorgar las hormonas, ¿sí?, para que exista anticoncepción. Bien. Si nosotros entonces aquí hablamos de, perdón, se me quedó acá uno. Bueno, los métodos anticonceptivos que veíamos, los orales, son básicamente, como decía, las tabletas. Luego están los naturales. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos naturales? Este tipo de método puede ser interesante siempre y cuando sea muy, muy riguroso. Aquí tenemos lo que conocemos como el método de Billings o método del moco cervical, ¿sí?, que lo que hace es medir físicamente cómo está la consistencia de este moco, ¿sí?, que sale todos los meses, vamos a encontrar a través del canal vaginal, ¿sí?, se secreta mucosidad. Esta mucosidad, si me permite expandirles, que estamos cerca de los días de poder fecundar, ¿sí? Es decir, estamos en días fértiles. Si es muy seco, muy espeso y no me permite que lo expanda, quiere decir que estamos en días infértiles y forma una especie de tapón mucoso, ¿sí?, para evitar que pasen los espermatozoides. También está el método del calendario, ¿sí?, que es el famoso método del ritmo, en que buscamos tomar en cuenta desde la menstruación aproximadamente los 8 primeros días son días seguros, ¿sí? A partir de ahí hasta el día 14 se va incrementando paulatinamente el riesgo de que se produzca una ovulación. Luego tenemos que aguardar aproximadamente otros 4 o 5 días por si existiera la posibilidad de un retraso en ovulación y considerando que los espermatozoides pueden permanecer vivos 3 a 5 días. Entonces, estos días se consideran no fértiles. Fértiles. Y después nos quedan los últimos días en que ya no son fértiles. Riesgos. El riesgo muy importante con este método del calendario del ritmo es que la persona no sea regular, ¿sí? Es decir, empieza a tener su menstruación, pero a veces se le va mucho más allá, más largo, no son 28 días, sino 30, 32, otras veces se le acorta y existen cambios emocionales o físicos e incluso alimenticios que podrían modificar el día de la ovulación.
Esto debido, especialmente los emocionales, a que la hipófisis se encuentra muy cerca de lo que se conoce como sistema límbico, y en el sistema límbico, en el interior del cerebro, se procesan las emociones. Por vecindad, cuando hay emociones muy fuertes, muy encontradas, que causan realmente un cambio importante en la persona, por vecindad puede estimularse que se produzca la liberación de esta hormona que les comentaba, la LH, y esto permite ovular. Y la persona puede ovular en un día que no tenía nada que ver con el que ella pensaba que le tocaba. Tuvo relaciones sexuales supuestamente seguras y pues bien, se vino un embarazo, ¿no? El método sintotérmico es en el que se le toma la temperatura todas las mañanas a la mujer, ¿no es cierto? Para que se vaya notando cuánto ha sido esa temperatura, porque se calcula que cuando se va llegando a la ovulación, la temperatura va incrementando aproximadamente 1 grado centígrado. Entonces, este cambio en la temperatura se tiene que medir todos los días. Inconveniente, se tiene que medir todos los días. Es decir, no es práctico, no estar todos los días, igual que el moco, tener que estar todos los días introduciendo los dedos para que pueda sacar una muestrita del moco, resulta un poco práctico, ¿no? Y el método de la lactancia materna exclusiva o MELA, en el que en teoría existe una falta de ovulación mientras se está justamente dando de lactar. Todos estos métodos naturales, ¿sí? Combinados, excepto MELA, se lo conoce como métodos de Billing, ¿sí? Y busca acercarse más hacia una buena anticoncepción sin utilizar nada. Básicamente este tipo de anticoncepción se utiliza por factores culturales o religiosos, ¿sí? Quienes por alguna razón no desean utilizar otro tipo de anticoncepción, como las hormonales, que yo les decía, las hormonales vienen en píldoras, vienen ¿cómo se llama? Vienen también dispositivos intrauterinos, implantes, vienen también en inyectables que pueden ser de 1 mes, que puede ser de 3 meses, vienen también en parches, es decir, hay toda una gama, pero si la persona no desea porque culturalmente o de manera religiosa, ¿sí? No desea ningún tipo de este tipo de anticoncepción, pues perfecto. Puede utilizar el método anticonceptivo natural, pero obviamente el índice de falla es mucho más alto que si utilizara hormonales. Y los métodos permanentes, como su nombre lo indica, es que estos son hechos ya para siempre. Sí, es verdad que la ligadura o la vasectomía pueden eventualmente volver a reentubarse, ¿no es cierto? Pueden volver a ponerse en su lugar. Normalmente el índice de éxito es muy bajo, se encuentra alrededor del 35-40% en la ligadura y de aproximadamente un 20-25% con la vasectomía. Entonces, se considera más bien métodos definitivos y deberían hacerse si es que ya la maternidad o la paternidad se encuentra satisfecha y obviamente tomando todas las consideraciones sociales necesarias, ¿no? Y obviamente de voluntad de las pacientes. Bien, aquí están los permanentes. Finalmente, el método anticonceptivo de emergencia. Este método de emergencia que es no abortivo, y esto es muy importante decirlo y recalcarlo siempre, a veces hay mucha confusión y se piensa que este es un método abortivo, pues no, déjenme decirles fehacientemente que eso no es así. Lo que hace es interferir, ¿sí?, con la migración de los espermatozoides, es decir, que estos no puedan llegar a través de qué, de alterar el moco cervical, es decir, que esto que es el semen que se encuentra aquí en el cuello, por este tapón mucoso que se forma rápidamente a las 2 horas de haber tomado la tableta, se forma este tapón mucoso, físicamente se impide que los espermatozoides puedan ingresar. Entonces, se interfiere con la fertilización. No hay fertilización. Si no hay fertilización, evidentemente no va a haber abortos, ¿no? Y se interfiere por otro lado, como todas las hormonas, impiden el desarrollo del folículo. Entonces, no crecen los folículos. Si no crece el folículo, no hay ovulación. Si no hay ovulación, así se encuentren ahí espermatozoides, no tienen un óvulo a quien fecundar, no va a haber este tema de la fecundación. Entonces, no es abortivo. De hecho, o la anticoncepción de emergencia, si se utiliza en alguien
que está ya embarazada o si fracasa el método y ya hay fertilización, no va a impedir que ese embarazo continúe, porque lo que se está dando es finalmente un progestágeno, que es un derivado de la progesterona, y más bien, si ya hay un embarazo en curso, ayudará, como la progesterona natural, ayudará a que el embarazo continúe. Entonces, hay que quitar este mito de que es abortivo, ¿no? Algunos métodos son más eficaces que otros, por supuesto, y entonces tenemos aquí una tabla, ¿no? Los parches pueden darnos entre 5 y 8 embarazos en cada 100 que se utiliza, es muy eficaz, no previene enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La píldora, el mismo nivel, ¿sí? Los preservativos pueden dar 15 embarazos, ¿sí? Es decir, y pueden dar mucho menos protección que lo que te da la píldora, es protección moderada y sí protege ante enfermedades de transmisión sexual. El diafragma y otros métodos también son altos, el número de fallo. La anticoncepción de emergencia prácticamente no tiene fallos, ¿no? Entre 1 y 2, muy eficaz. El dispositivo intrauterino es perfecto, menos de 1, ¿sí? El método del ritmo, como decía, los naturales, ¿sí? Tienen el más alto nivel, ¿no? 25 en cada 100. Y los permicidas, que ya casi no se utilizan, tenían 29, y el coitus interruptus, que es el famoso terminar afuera, es decir, que la persona eyacule fuera de la vagina, tiene un error de 27 en cada 100, ¿ok? Y si no utilizamos nada, pues de aquellas personas que se van a embarazar, 85 lo van a lograr. Entonces, siempre va a ser mucho mejor utilizar un buen método anticonceptivo para planificación familiar. Fíjese que desde que se incluyó el concepto de planificación familiar en el mundo entero, la cantidad de hijos que existían por familia disminuyó notablemente. Por ahí, por los años 60, eran de aproximadamente 7, ¿sí? Los hijos que se tenía por mujer. Piensen ustedes en sus abuelitos, en sus bisabuelos, cuántos hijos tenían, ¿no? Muy importante. Esta tasa se fue disminuyendo paulatinamente, gran acción de los anticonceptivos aquí, más o menos en el año 70, a finales de los 60, es la introducción de la píldora y causa todo este efecto, que ya entrados en los años 2000, hasta donde estamos ahora, la tasa de natalidad, de hijos por mujer, se encuentra en alrededor del 2.4, 2.5%, mucho más bajo que el 7 o más que teníamos antes, ¿no? Bien, entonces los anticonceptivos orales actúan, los anticonceptivos hormonales en general actúan inhibiendo la ovulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen que a nivel central siempre existan hormonas, estrógenos y progesterona, y el organismo de esta forma inhibe el proceso de formación del nuevo folículo y por lo tanto no hay ovulación. Y también el moco cervical, como les dije, se vuelve muy espeso, viscoso, altera la entrada de los espermatozoides. Me quedan aproximadamente 10 minutitos, quiero ir terminando contándoles que la eficacia de los anticonceptivos orales está en aproximadamente el 99.7%, ¿no? Es decir, el índice de falla es de menos de 0,1 o 0,3 en porcentaje total, ¿sí? De mujeres. Cuando vemos qué progestina o qué tipo de anticonceptivo debo darle, hay lo que se llama clasificación de las progestinas. Esto básicamente es información general. Aquí se encuentran todos los diferentes tipos de progestágenos que hay en varias marcas en el mercado, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que conozcamos que cada una de estas moléculas tiene un efecto diferente en el organismo de las mujeres. Aparte, totalmente aparte de la anticoncepción, porque todos son excelentes anticonceptivos, ¿sí? Unos van a permitir un efecto que se llama glucocorticoide, que básicamente ayuda a deshinchar, a desinflamar a la paciente, un efecto parecido a lo que hacen los corticoides de nuestro cuerpo. Otros tienen efecto antiandrogénico. Andrógenos son las hormonas masculinas y es antiandrogénico, es que va en contra de las hormonas masculinas, permitiendo que resalten más las femeninas. Entonces, a este tipo de productos que se encuentran aquí, les vamos a llamar los de la belleza, ¿no es cierto? Mejoran la calidad de piel, cabello, etcétera. Otros son con efecto androgénico. ¿Qué quiere decir androgénico? Que favorecen ligeramente la acción de los andrógenos.
Bueno, alguien puede decir, ¿y para qué quiere una mujer que le favorezcan los andrógenos? No olvidemos que la testosterona es la hormona del líbido sexual. O sea, mientras más testosterona existe, más líbido sexual hay, o sea, más deseo de sexualidad. Si una paciente siente que su líbido está muy disminuido, su deseo sexual está muy disminuido, pues este tipo de productos serían los ideales para ella, ¿no? Y finalmente, la drospirenona tiene un efecto antimineralocorticoide que lo que hace es ayudar a eliminar líquidos. Entonces, no retiene líquidos, más bien ayuda a eliminar líquidos y de esta forma no hay un incremento de peso. Ojo, no disminuye el peso. ¿Sí? Lo que hace es ayudar a que no se incremente el peso que a veces puede existir en algunas personas por los anticonceptivos. Entonces, dentro de las opciones anticonceptivas, nosotros tenemos también, ustedes conocen la anticoncepción de emergencia, está Posterga, ¿verdad? El levonorgestrel, que en anticoncepción de emergencia se utiliza para prevenir un embarazo después de una relación sexual no protegida y hasta 72 horas, o sea, 3 días posteriores. Por supuesto, mientras más rápido se tome la anticoncepción oral de emergencia, mayor será el efecto y protección. Si es que se toma entre el 4º y 5º día después de la relación, la eficacia va disminuyendo. Entonces, es importante tomarse lo más pronto después de una relación en estas características, ¿no? ¿Cuándo utilizar? Si ha habido relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo seguro, por ejemplo, un inyectable, pastillas, preservativo u otro, si hay un olvido en la toma de las pastillas por más de 3 días seguidos, si el preservativo se ha deslizado, se ha roto, si no se está seguro de la efectividad del método, si ha sido víctima de violación, y de hecho en los protocolos de manejo de una víctima de violación en prácticamente todos los países en el mundo se incluye anticoncepción de emergencia, ¿no? O si ha habido un retraso de más de 7 días en la inyección mensual que debía colocarse. Entonces, estas son justificativos para el uso. Mecanismo de acción, y por eso recalco, no es abortivo, es porque trabaja espesando el moco cervical y logrando la inhibición, ¿sí? O postergación de la ovulación. Entonces, por un lado, posterga en 5 o 7 días la ovulación, tiempo importante para que los espermatozoides que se encontraban ahí puedan desaparecer. Y por otro lado, espesa mucho el moco cervical para que éste impida físicamente la entrada de los espermatozoides. Entonces, no es un medicamento abortivo, ¿no? Entonces, recuerden que la fertilización no es inmediata. A veces decimos, tuve relaciones sexuales y ya debo estar embarazada. No. La fecundación va a ocurrir generalmente al 2º o 3er día después de la relación sexual, ¿sí? Porque tienen, como les dije, los espermatozoides tienen que pasar todo este trayecto y subir. Entonces, ¿qué hace la anticoncepción de emergencia? Impide o retrasa la liberación del óvulo, no impide la implantación. De hecho, como les dije, si ya el óvulo por alguna razón ya está fecundado o fracasa el proceso de la acción del levonorgestrel, pues simplemente nada va a impedir que se implante, ¿sí? Entonces, no hay aborto ahí. Sin efecto negativo, si ocurre entonces esta implantación, Posterga es ineficaz si el embarazo ya está establecido. Por lo tanto, esta no es una píldora abortiva, ¿no? Entonces, esto. Y aquí tenemos mucha evidencia, ¿no es cierto? La Sociedad Española de Contracepción, la Sociedad Española de Ginecobstetricia, que nos hablan de qué pasa si es que es o no abortiva, ¿sí? Como por ejemplo la mifepristona, que esa sí es abortiva, ¿sí? Pues el levonorgestrel en anticoncepción de emergencia no lo es, ¿no? También la Clínica Mayo nos habla exactamente de lo mismo. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, tiene la anticoncepción de emergencia dentro de todas sus estrategias de control de natalidad, ¿sí? El Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, todos hablan de que la evidencia demuestra que el mecanismo de acción de este método anticonceptivo, el de emergencia, es impedir o retrasar la ovulación, no interfiere en la implantación. Palabras de los entes más importantes a nivel mundial en lo que es ginecología, anticoncepción y reproducción. La Organización Panamericana de la Salud también nos da una idea igual. ¿Cómo se utiliza? Una dosis única de 1.5 miligramos de levonorgestrel. Esto es igual de efectivo e incluso mejor
que cuando se utilizaba 2 dosis, ¿no? Antes se utilizaba una de 0,75 al momento que ocurría la emergencia y otra 12 horas después. Ahora es una sola toma y esto permite que no tengamos olvidos de la segunda toma, ¿no? Bien, pues efectivo hasta 72 horas después, no se debe utilizar más de una tableta durante cada ciclo. Esto es importante. Este es un anticonceptivo de emergencia. Y por emergencia no podemos llamar, ¿no es cierto?, a tener o querer tomarse cada fin de semana, ya no es una emergencia, ¿sí? Ahí es preferible pasar y tomar un anticonceptivo regular, ¿sí? O colocarse un parche o lo que crean conveniente dentro de lo que es anticoncepción regular. La anticoncepción de emergencia es eso, emergencia, y no debe utilizarse más de una durante cada 28 días para que no interfiera con un ciclo normal. Bien. En conclusiones, el uso del preservativo es el método de elección entre los más jóvenes, sí, que tienen relaciones esporádicas, muchas veces sin pareja estable, y además previene enfermedades de transmisión sexual. Los espermicidas ya casi no se utilizan, igual que ciertos métodos de barrera femeninos. Los métodos naturales son minoritarios, como les dije hace un momento, se limita más a creencias religiosas o culturales. Y luego tenemos como conclusión que la anticoncepción hormonal seguirá siendo el método más utilizado en el mundo entero, ¿no? En quienes tienen pareja estable, quienes desean establecer un control de la natalidad, cuántos hijos y cómo espaciarlos, que la esterilización, vasectomía o ligadura es importante para quienes ya han satisfecho su maternidad o paternidad, ¿sí? Y la anticoncepción de emergencia no es abortiva, su uso es seguro, con indicaciones muy claras. Bien, entonces podemos concluir que el mejor anticonceptivo es, por supuesto, la educación sexual. Mientras más educación haya en sexualidad, vamos a tener mejores resultados en anticoncepción y planificación. Muchísimas gracias. Eso es lo que queríamos hablarles. Gracias, doctora Carolina. Doctor, excelentísimo. Las perlas que usted nos acaba de dejar, ¿verdad? Son sumamente muy importantes. Un gran, de verdad, tesoro que usted ha compartido el día de hoy con nosotros. Y durante la consulta, precisamente acá, durante la población estudiantil, lastimosamente en nuestro país todavía tiene ese tabú, esos mitos que ha costado mucho, ¿verdad? Cambiar la percepción, como usted lo decía, doctor, por el ámbito religioso. Entonces, muchas veces acá los muchachos, ¿verdad? Nos preguntan, y bueno, ya usted lo especificó muy bien en la charla, pero tal vez usted que les aclare un poquitito más, ¿verdad? Para que ellos estén tranquilos que a la hora de utilizar el anticonceptivo de emergencia, como usted bien lo puso en claro, no es abortivo. Explicarles, ¿verdad? Que la anticoncepción no va a evitar la fecundación como tal, y si afecta la implantación, ¿verdad? O de actuar es evitando la fecundación, ¿bajo qué mecanismo lo hace? Porque igualmente nosotros les explicamos a ellos, pero por el mismo tabú, como usted mencionaba, se malinforman y buscan en páginas que no deberían buscar, y ahí es donde también más bien esa emergencia se convierte en un paciente en rojo muchas veces por la mala utilización. Entonces, tal vez usted ahí que nos aclare un poquitito más, se lo agradeceríamos mucho, doctor. Gracias a usted. Sí, doctora Carolina, justamente el tema de doctor Google es complicado, ¿no? O sea, y es verdad, todo el mundo viene ya preinformado, lastimosamente la información que se trae no siempre es la correcta, sí, hay muchas páginas muy sesgadas, justamente poniendo información que está cortada o puesto solamente para que cubra el deseo de ciertos grupos poblacionales, ¿no es cierto?, que pueden ser culturales, que pueden ser religiosos, de diferentes índoles, ¿no?, sin ir en contra de nadie. Pero lo que es importante es irnos a lo que dice la ciencia. Entonces, la anticoncepción de emergencia, la píldora anticonceptiva de emergencia que se toma una sola vez, ¿no es cierto?, en este caso el Posterga, lo que va a hacer es producir un doble efecto. Por un lado, la hormona, la carga alta de hormona, porque estamos dando 1.5 miligramos de levonorgestrel, cuando normalmente se utiliza 0,15 diarios, ¿sí? Aquí estamos dando 1.5. Esta carga alta genera a nivel central, a nivel hipotalámico y en el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, es decir, el que regula
lo que es la formación justamente de los óvulos, va a generarse un cambio. A nivel central va a producirse lo que se llama un feedback negativo, es decir, es una especie de engaño al cerebro diciéndole, oye, estoy cargado de hormona, tengo mucha hormona, ¿sí? Por lo tanto, no debo producir más. Entonces, el cerebro, en esa parte hipotalámica, deja de producir una hormonita que se llama GnRH, ¿sí? Que es una hormona liberadora de gonadotropina, y esto, a su vez, a la hipófisis le dice, hey, no produzcas más folículo estimulante. Si no hay folículo estimulante, los ovarios no van a producir óvulos. Entonces, la primera forma de control que hace el anticonceptivo de emergencia es evitando la ovulación. Si no ovula, ¿sí? Y si le tocaba ya ovular, y por eso se producía el embarazo, ¿no es cierto? No va a haber ese óvulo. Se va a retrasar 5 a 7 días el día de la ovulación. Tiempo suficiente para que los espermatozoides de esa relación sexual no protegida, ¿sí? Vayan a desaparecer. Entonces ya cuando ovula ya no están los espermatozoides, ¿sí? El segundo mecanismo de acción es espesando el moco cervical, que yo les decía a nivel del cervix, que es el cuello uterino, ¿no es cierto? Se produce este moco que mientras más se acerca hacia los días fértiles se vuelve más filante, más laxo, ¿no? Para ayudar más bien a entrar a los espermatozoides, pero que si estamos alejados de los días fértiles va a ser mucho más seco, espeso. Entonces, lo que va a lograr el levonorgestrel en este caso, en esta dosis alta, es espesar rápidamente el moco. Y ese moco se vuelve una barrera física, ¿sí? Que impide que los espermatozoides ingresen. Entonces, si nos damos cuenta, en estos dos mecanismos, en ningún momento hubo fecundación. Correcto. ¿Sí? Y si no hay fecundación, entonces no hay aborto, porque no hay un ser que se haya producido. De hecho, como les dije anteriormente, si es que ya se produce la fecundación, ¿sí? No se impide la implantación. Entonces, ahí no podemos hacer nada, ¿sí? No, más bien favorece. Favorece, exactamente. Exacto. Más bien se favorece. Ajá. Excelente, doctor, más bien. Igualmente, dentro de estos mitos, y usted lo especificó muy bien, los altos índices todavía del coitus interruptus, todavía acá los muchachos vienen y nos preguntan qué opinamos acerca de este método como tal. Si nosotros lo apoyamos fervientemente al 100%, como decir, bueno, voy a utilizarlo. Igualmente, doc, si usted ahí nos podría explicar un poquitito su opinión acerca de utilizarlo como un método anticonceptivo, porque precisamente por las creencias que los muchachos vienen a nivel cultural, erróneamente lo utilizan, ¿verdad? Y ya después vienen de la parte, ¿verdad? Ya como padres de familia. Entonces, ¿qué opina usted de utilizarlo como un método anticonceptivo? Ya, a ver, yo creo que este no es un método anticonceptivo como tal y no debería ser utilizado pensando en qué es lo ideal, ¿no? Yo sé que muchas veces, y esto hemos caído todos, sí, en algún momento ha sido necesario o lo hemos solicitado, sí, pero tiene dos problemas importantes. El primero es que el líquido preseminal, ¿sí? Que es una pequeña secreción que sale a través de la uretra en el pene, ¿no es cierto? Que tiene la función de ayudar con la lubricación del glande, ¿sí? Para que el coito sea mucho más fácil de lograr y más placentero. Este líquido preseminal en muchas ocasiones ya tiene espermatozoides, ¿sí? Entonces, durante el acto sexual, si no se haya llegado todavía a la eyaculación, podría haber una cantidad importante de espermatozoides en este líquido preseminal que eventualmente podrían madurar y llegar a fecundar. Este es un problema. Pero el segundo problema, el más serio, es que primero estamos dejando todo en manos del hombre. ¿Sí? Aquí, en ese punto, la mujer ya no tiene ningún tipo de control, ¿sí? Y por más que le diga, termina fuera, porque es así, ¿no es cierto? Hasta la expresión es así, ¿no es cierto? Correcto. Termina fuera, sí. Puede ser que al hombre simplemente se le fueron los frenos, ¿no? Entonces, no funcionó, necesita de mucho control mental y el momento menos pensado ocurrió la eyaculación, ¿sí? E incluso él puede decir, mira, sí, termina fuera, y en realidad no fue, ¿no? Entonces, existen muchos de estos accidentes. Y si no se toma una precaución inmediata, es decir,
ok, hay dudas de si se terminó adentro, se terminó afuera o definitivamente terminó adentro, ¿sí? Posterga Vayan y inmediatamente. busquen su píldora de anticoncepción de emergencia, busque su posterga, no dude, si es preferible Sí, tomarse la tableta y estar seguros que tener un embarazo en condiciones no adecuadas o no deseadas. correcto, doctor. Más bien, doctor, nosotros estamos de verdad demasiados agradecidos con usted. No, Es muchas muy gracias. valioso que haya compartido el tiempo con nosotros. Créame que van a haber muchos comentarios y nosotros sabemos que usted muy amablemente nos puede pues brindar, ¿verdad? Su correo electrónico, tal vez si alguno de los Sí, chicos por supuesto. al ver la charla, ¿verdad? Tiene alguna duda, que en el momento en que usted pueda, ¿verdad? Ellos puedan esperar su respuesta. Más bien, y de verdad, doctor, muchísimas gracias, sin palabras, porque en realidad todo bien entendido, bien claro, y de verdad le agradecemos porque este tema de anticoncepción de emergencia en Costa Rica ha costado un poco, ¿verdad? Pero Ujú. con la ayuda de todos nosotros, ¿verdad? De como colegas, pues ir fomentando y ir quitando poco a poco este tabú. De verdad, para Me nosotros, alegra muchísimo. lo que el laboratorio ha hecho hoy con nosotros, lo agradecemos demasiado, este tiempo compartido. A la doctora Maricel Castro, de verdad, muchísimas gracias por traernos a este invitado de honor. Y de Con honor, todo gusto. doctor, se lo agradecemos demasiado, ¿verdad? Y estaremos en contacto, ¿verdad? Porque aquí, créame que muchos muchachos los van a buscar, doctor. Muchísimas gracias. Yo quedo a disposición de Mariceles, dame contacto en el momento que usted esté en cualquier duda o se necesite una ampliación al tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy Que esté muy amables. Una bien. buena Hasta tarde. luego. Gracias. Hasta luego. Igual. Adiós.